Los mejores platos. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Muy buenos días a todos nuestros televidentes, bienvenidos a GCD Noticias. Presenta Kerly Dayana Portilla, comenzando este nuevo día que Dios nos ha regalado para vivir, para disfrutar, para pasar en familia y pues también descansar, otras personas que van a trabajar. Hoy en nuestro estudio nos acompaña César Augusto Quintero, abogado de profesión. Muy buenos días. Buenos días, Kerly Dayana, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a la línea telefónica 275-80-95 para que participen y opinen sobre el tema que a continuación vamos a tratar. Precisamente hoy vamos a hablar sobre el voto en blanco y aquí está la cotuda blanca que usted nos trajo hoy pues para mostrarle a todos los televidentes. Y la Constitución Política de Colombia dice que considera el voto como un derecho y un deber de todos los ciudadanos. Pero ¿qué pasa? Asimismo declara que el voto en blanco, pues para que se haga efectivo, tiene que tener la mayoría de los votos, esto es decir, el 50% más uno, y nuevamente serán las elecciones, pero con nuevos candidatos. ¿Por qué apoya usted el voto en blanco? Bueno, es cierto, el voto en blanco ha tenido históricamente unas transformaciones, incluso en una época en la historia que se computaba como voto nulo. Pero los grandes avances que ha tenido en la incidencia del poder popular ha hecho de que el voto en blanco también sea una expresión política y una expresión considerada para quienes se encuentran que dentro del perfil o dentro de los grupos de ciudadanos inscritos para la alcaldía, ninguno le representa o ninguno le tiene de su confianza. En ese sentido, es cierto, el voto en blanco hoy, a través de los avances jurisprudenciales, ha tenido una consideración para que tenga validez a través de la mayoría compuesta. Antes estuvo considerada, antes de la reforma del 2009, como una mayoría simple, pero de ello era muy fácil captar pues, el inconformismo, y eso generaba unas implicaciones de índole complicado para los políticos en ese momento. Entonces, por ello, hoy nosotros representamos y hemos venido acompañando una opción válida y una opción que es legítima y una opción que es constitucional, liderando el voto en blanco. Pero este voto en blanco no es similar al voto tradicional que figura y que eventualmente y siempre marcan los votantes. Este es un comité promotor conformado por ciudadanos avalados por el Polo Democrático y representados en cotuda blanco. Cotuda blanco es un maniquí que reúne y aglutina a todas esas personas inconformes, a esas personas que se encuentran apáticas o que se encuentran o que se abstienen a participar en la fiesta electoral que llaman, o en las situaciones electorales, y en ello porque no creen en la democracia, porque no consideran que sea un espacio legítimo, o por diferentes situaciones. Precisamente pues hay muchos mitos alrededor del voto en blanco. En la historia pues ha ocurrido también que gane el voto en blanco. Sí, pero existe antecedentes. En este momento el voto en blanco puede ganar con efectos jurídicos y sin efectos jurídicos. Con efectos jurídicos quiere decir que el voto en blanco hace que se repitan las elecciones a los 30 días siguientes y los candidatos que se lanzaron tienen que cambiar. Ese triunfo ha existido ya en 3 ocasiones en Colombia. El mayor representativo es Bello, Antioquia, en una situación de una gobernación también sucedió, y en un municipio muy pequeño. Bello, Antioquia es un municipio mayor, de mayor población que incluso Palmira, y en esa ocasión las elecciones tuvieron que repetirse, y en otras 2 ocasiones ganó y triunfó el voto en blanco sin efectos jurídicos. Quiere decir ello que fue la mayor votación que hubo, pero no alcanzó el 50% más un voto, pese a haber optado los ciudadanos
por el voto en blanco en mayor proporción que un candidato, el segundo candidato que le seguía, no superó la suma de los votos válidos más un voto, y por ello triunfó, pero sin efectos jurídicos. Vamos a hablar un poco del tema de la corrupción. ¿Usted cree que actualmente hay corrupción en el municipio de Palmira? Nosotros creemos que la opción del voto en blanco obedece también a unas alternativas en la falta de claridad y, por qué no llamarlo así, en corrupción respecto al manejo de los recursos públicos dentro del municipio. Para nosotros nos parece inconcebible una situación que existe en la parte contractual. Hoy en Palmira existe una avenida que se llama La Carbonera, nosotros llamamos la avenida de los Nule, porque esa avenida de La Carbonera se la concesionaron al grupo Nule, y esa avenida, que debió haber salido de Zamorano y terminar en la Antonio Nariño, que para ello se acondicionaron puentes de gran calado, por ejemplo en Hugo Varela, no se ha dispuesto, y eso fue en el 2008, en el 2009, luego hubo una ampliación en el 2011, y esa avenida doble carril llega solamente hasta el ferrocarril. Hay puentes como el puente que va de Monteclaro a la Alameda, que costaban más de 1.000 millones de pesos, y ese puente, por ejemplo, conduce a una avenida que es de poco tráfico, pero termina en un parque. Existe el puente de San Emigdio, que quedó inconcluso porque en la otra curva que completaba el puente llegaba a un predio privado, y eso no lo determinaron en los estudios previos. Existen diferentes situaciones contractuales donde se metieron dineros, por ejemplo, para sanitarios, para colocar estaciones sanitarias en las escuelas, y las escuelas no tienen ni siquiera agua potable. Por ejemplo, el caso de la escuela Simba Arturo Bueno y otras situaciones en el aspecto rural. Entonces sí, aquí hay una despilfarración de recursos, parques donde se han acondicionado las instalaciones con materiales de segunda calidad, que no han servido ni siquiera para el disfrute de los niños. Caso, por ejemplo, en Guanabanal, en Palmaseca, atrás, en el último parque, le tocaron modificar algunas estructuras. En lo Olímpico recientemente también le han modificado las rotondas, porque han sido acondicionadas con materiales de segunda. Nosotros nos podíamos quedar aquí ejemplificando diferentes situaciones. Hoy, por ejemplo, vemos cómo aquí en la peatonalización ese contrato lleva una prolongación de más de un año. En los tiempos se ha duplicado el tiempo de ejecución. Eso no ha respondido aún todavía en los sobrecostos, en todas las situaciones que la interventorías y en la ejecución genera, y hemos visto cómo se generan improvisaciones en ello. Eso afecta la parte presupuestal y la planeación de la ejecución de las obras, y qué decir pues de la afectación que le tiene hacia los comerciantes y a la gente que le ha tocado soportar ese calvario. Cotuda Blanco es esa expresión. Cotuda Blanco es decir, no, mira, aquí en esta situación tenemos que hacer un recambio, y para ese recambio tenemos que pasar por un proceso de transición y llegar a decir, en ese proceso de transición, para transformar Palmira tenemos que hacer un pare, un stop, y darle un escarmiento a la clase política que nos ha maltratado y nos ha vituperado por tanto tiempo. Usted, como abogado, ¿qué opina de los grandes candidatos que pues se están lanzando en los cargos a nivel departamental y municipal? Mira, yo considero que a la democracia le hace mucho mal esos clanes, esas hegemonías, esos gamonalismos. Aquí se ha cogido escuela y ha cogido carrera de que las familias generan a perpetuidad una persona, un delfín o una persona que le represente, y ello genera un caldo de corrupción para el tape y tape de las situaciones que han venido. Eso es nefasto para la democracia. Hoy tenemos, por ejemplo, exalto la labor que tenga la mujer en el tema de cada uno de los espacios sociales y políticos, y ello puede ser significativo para que una mujer como Dilian Francisca, hablando muy puntualmente, quisiera aspirar al tema de la gobernación. Pero creemos que el tema de la familia y el hecho de que ya haya existido tanto tiempo y que no se hayan dado los resultados positivos en su gestión, porque el tema de la salud es un tema complicado en Colombia, en Palmira aún más que así. O sea, uno se enferma en Palmira y casi que está desahuciado por la atención, es un paso de la muerte. Aquí hay un hospital de guerra que es el hospital de Comeva, porque el hospital Raúl Orejuela Bueno,
al que le ampliaron supuestamente su nivel de complejidad, no recibe el tema de urgencia. La salud, y una de las grandes promotoras del tema de cómo se encuentra la salud aquí, pues es Dilia Francisca y Álvaro Uribe, Álvaro Uribe Vélez. Entonces, sí creo que el Valle del Cauca y Palmira necesita renovar su dirigencia. Y importante es tener gente que tenga vocación social, que tenga compromiso social, que no, como dice el señor Mujica en Uruguay, que no llegue gente a hacer política a enriquecerse, que tenga, si se quiere enriquecer, que monte empresa, que monte industria, pero para el trabajo político, para el trabajo comprometido con la gente, se necesita gente que tenga vocación social, que se comprometa. Hay candidatos que en estos momentos están aspirando a los diferentes cargos públicos a nivel departamental y municipal, que están siendo investigados por la justicia colombiana. ¿Qué opina usted de eso? Mira, hay una gran responsabilidad de los partidos políticos. Los partidos políticos cada vez están más deslegitimados y más desnaturalizados, porque en vez de robustecer la democracia a través de un plan ideológico, pues hoy se consideran fábricas de avales y se consideran situaciones en el sentido de que pretendan, para lograr su aval y lograr el umbral y la cifra repartidora, pues aceptar casi que la gente con la que ha criticado y que supuestamente se rasga las vestiduras para decir que no comulga con ello. Hoy vemos cómo en los afanes de lograr eso se permiten gente cuestionada. Eso tendría que tener un castigo. Hoy se aprobó un tema de la silla vacía por corrupción, y eso es corrupción en los partidos políticos. Me parece a mí que los partidos que no hacen vigilancia respecto a sus militantes, respecto a las personas que les da su aval, pues se vuelven solidarios con el delito al que se le computa a esa persona, y deberían de perder o multarse drásticamente su situación, porque esa improvisación le hace mucho daño a la democracia porque genera costos adicionales a los procesos electorales. De cierta forma, ¿cree usted que puede existir dentro de esas campañas lealtad y transparencia en la política? No, eso es una situación que es los principios que ya se perdieron hace mucho rato en la democracia. Hoy vemos como saltarines, saltimbanquis que van de proceso en proceso, de partido político en partido político. Es cierto que ahora los partidos políticos están siendo vistos como vehículos para llegar a un fin personal. ¿Por qué? Porque encuentra hoy también que no existe una ideología y que al cabo esos partidos le demandan a la base una militancia y un adoctrinamiento y una disciplina, pero arriba se ve que se negocian con gran frialdad y gran facilismo situaciones que hoy podrían ser antepuestas en una dirigencia, en una ideología u otra. Entonces vemos cómo arriba se negocian y abajo sí se les piden cierta disciplina. Pero abajo también vemos cómo personas para lograr el umbral buscan un partido político para poder llegar y decir, en este tengo posibilidad, en este no tengo, y juran su lealtad y hacen firmar unos compromisos. Entonces la lealtad en los partidos políticos no existe, y la ideología, hoy vemos cómo las personas humildes le hacen juego a las situaciones de los terratenientes y de las situaciones de los grandes monopolios, porque son utilizados y se dejan utilizar para los fines que se vuelven esclavos después del día de mañana al pertenecer a esa línea o esa casta ideológica a la que se matriculan. Cambiando un poco de tema, vamos a hablar de los humedales. ¿Por qué son tan importantes los humedales? Pues que los tenemos en todo Colombia. En el tema medioambiental en Palmira y en Colombia en general es un tema complicado. Aquí no sabemos nosotros la riqueza que tenemos, y la riqueza la tenemos es en el subsuelo, no la tenemos afuera, sino y lo que origina pues la naturaleza en temas medioambientales, en el oxígeno. El día de mañana las grandes luchas, ellos lo vaticinan pues las películas en Hollywood, va a ser por el agua y va a ser por un ambiente sostenible. Esa es la realmente riqueza que tiene Colombia, pero eso no lo hemos dimensionado. Hoy nosotros vemos cómo en Palmira los ríos, el Fraile, el río Bolo, se han convertido en verdaderas cloacas porque no existen la disposición de residuos o plantas o sistemas, sistemas de tratamiento de aguas residuales o PETAR, plantas de tratamiento de aguas residuales. Hace cuánto tiempo se está diciendo de una PETAR, y eso se ha vuelto como un mito también para Palmira. Entonces los humedales aquí existían
representativos 8 humedales. De esos 8 humedales solamente se habla de uno, que es el Timbique, pero por ejemplo el humedal Tortugas en Caucaseco es un humedal que no tiene nada de oxígeno, ha sido muerto totalmente por el río Fraile, por los residuos que le hacen el Caucaseco. Humedales que existían allá donde queda la zona franca, han sido secos y dispuestos para el ganado, y el humedal Timbique, que es el único que todavía aún se genera algún tipo de defensa gracias a las luchas familiares y del grupo que vive en el Bolo, porque la CBC ha sido negligente con la labor que de exigirle a los cañales y a los industriales de la caña que respeten la franja protectora. Los propietarios que compran esos espacios creen que al tener un predio la responsabilidad que tiene sobre la propiedad raíz no son recíprocos con la naturaleza ni con el planeta, y creen que la pueden rellenar. No saben que esos humedales existieron mucho tiempo antes de que ellos se les ocurriera comprarlos. Entonces esos humedales son los pulmones, los bronquios del planeta, son los que permiten que la carga y descarga, cuando hayan unas elevadas niveles de agua, pues no se permiten las inundaciones. Ello permite el afloramiento de fauna, flora. Realmente estamos matando nuestro planeta al acabar los humedales. ¿Por qué es tan importante que las personas entiendan y que conserven estos recursos hídricos? Nosotros estamos a veces en un libro que leí, asimilaba al ser humano como una peste, como la chanda en un perro, que busca hasta chuparle la máxima sangre a ese animal y busca que pase otro perro para saltar y chuparle la sangre al otro. A veces el ser humano se ha vuelto así, se ha vuelto un depredador de la especie y del planeta. El planeta es el que nos da a nosotros la vida, el que nos da la sostenibilidad. Si no es por nuestra vida que nos correspondió, por la vida que le corresponde a nuestros hijos, nietos y generaciones venideras. Como va, Palmira y las ciudades contemporáneas van a ser invivibles. El cáncer de la piel va a ser complicado. Aquí hace 50 años en Palmira lo registran las fotos, podían bajar, incluso bajaban y venían y tenían a las 5 o 4 de la tarde la ruana, porque al llegar alcanzaba a hacer frío. Ya aquí ni siquiera en Calucé existe el frío, la neblina, ya el calor ha sido complicado, los páramos han sido cada vez más menoscabados. Entonces, por el ser humano, por la supervivencia del ser humano, hay que respetar nuestro planeta, y la responsabilidad tenemos nosotros en casa, inicialmente con las labores que hacemos en casa, con el cuidado del agua, con enseñarse el tema de la basura, con el tema de no arrojar basura y generar contaminación, con el tema de la quema de la caña, con el tema de que las autoridades sean responsables y conminen, y que la industria sea responsable y que evite también ese tipo de situaciones. La responsabilidad es de todos. Entonces, es por la supervivencia del ser humano que debemos de ser responsables con nuestro planeta. Los acueductos rurales que usted mencionaba hace un momento en la zona del Bolo, ¿a quién pertenecen? ¿Pertenecen a las personas que están viviendo allí o a quién? Ese es otro reproche que le debemos de hacer nosotros a los grupos que han manejado Palmira. Existían convenios, se llaman planes PAAR, convenios PAAR, que se suscribía y existían 5 partes, y el municipio aportaba un recurso de los dineros que trasladaba la gobernación del Sistema General de Participaciones. Esos PAAR eran para fortalecer los acueductos rurales. Los acueductos rurales son de iniciativa de la comunidad, sobre todo en el sector rural, para que le puedan, a través de un sostenimiento comunitario, abastecer el agua y poder manejar y autorregularse y autodeterminarse. Los acueductos rurales han sido vistos como fortines políticos, y en ello se han prestado también algunos acueductos para generar algún tipo de pérdida de recursos. Hay miles de millones de pesos perdidos del municipio en acueductos rurales, en PAAR, convenios PAAR, que no han sido ejecutados ni desde el 2008, 2009, 2010, 2011, incluso ahora en el 2012. Se suscriben convenios interadministrativos para fortalecer los acueductos rurales, y resulta que se desvirtúa ese objeto contractual y se le entrega ahora la infraestructura a un privado.
Hoy estamos viendo cómo los acueductos, bajo el hecho de decir y pregonar que se está llevando agua a los acueductos rurales, mentira, se está aumentando el catastro a un privado, fortaleciendo un monopolio a ese privado que es Acuoccidente, y todo el recurso que se invirtió, todos esos contratos que no se ejecutaron y que están en vía de ejecución, pues sencillamente se están trasladando del recurso público a favorecer a un privado. Hoy se le están despojando a los campesinos y a la historia de esos campesinos que lograron con sus luchas, con tamales, con diferentes actividades, colocar unas mangueras de riego, colocar unas situaciones y unas plantas de potabilización que de pronto no son totalmente técnicas, pero que la misma administración ha recibido recursos del Sistema General de Participaciones para fortalecer y que no las ha fortalecido, ni las ha capacitado, ni las ha formado, pues hoy se les está endilgando eso y están queriéndole rapar esa infraestructura para entregársela a un privado. Desde lo que usted acaba de decir, ¿cómo la comunidad entonces puede proteger estos recursos? Bueno, la comunidad primero que todo debe de unirse. La comunidad debe andar, por respeto a sus antecesores, pues, a su familia, a sus abuelos, a sus padres, que hicieron luchas para que sus acueductos rurales, para que ellos tuvieran al menos un sistema de acueductos. Hay que exigirle a la administración que realmente cumpla con el fortalecimiento de esas plantas y esos recursos. Entonces, no es acabándolo en la solución. Los acueductos de la ladera son acueductos que fácilmente, a través de unas plantas de ozonalización, de potabilización, de mejorar su situación técnica, de hacer una vigilancia exhaustiva, de acudir a la CRA para solicitar un tema de validación de tarifas, de recibir subsidios, de mejorar su infraestructura técnica operativa, podrían tener una autosuficiencia y tener su empresa. Y recuerden que lo que es público va para los demás, lo que es privado va a los bolsillos del privado. Entonces, en ese sentido, yo pues insto a que las comunidades campesinas, las comunidades rurales, pues defiendan su infraestructura, defiendan su patrimonio y en ese sentido no dejen acabar sus sistemas. Hoy, por lo menos a mí me parece inverosímil el hecho de que en Rosso, existe una empresa asociativa de manejo de acueducto que recibe subsidio del municipio. Esto es que el sistema de participaciones del dinero que gira de la nación, el municipio le toca trasladar unos recursos para el Rosso. Y Rosso no tiene empresa, es la única empresa que existe, es comunitaria, y hoy la misma comunidad, en vez de solicitar el mejoramiento técnico y alejar la politiquería de ello para que pudiera funcionar esa empresa, pues ha tomado la opción de hacer el harakiri y matar a esa empresa. Entonces, para que sea un privado el que le lleve el agua a mucho mayor costo. Recuerden que cuando interviene un privado, pues eso va a afectar ineludiblemente el tema de tarifas. Un privado va a ganar en ese negocio. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le da a todos los ciudadanos para que tengan pues cuidado con el medio ambiente y precisamente con el agua? Porque usted lo mencionaba hace un momento y el día de mañana la guerra va a ser por agua. Bueno, aquí primero que todo hay una responsabilidad en el sentido de empoderarnos, de conocer que el recurso hídrico nos pertenece a todos. A veces nosotros no sabemos que las dos cuencas hídricas, aquí hay mucha más, pero las dos cuencas hídricas importantes, como es el río Nima y el río Maime, son recursos que debemos de cuidar y fortalecer. Allá arriba existe la laguna Santa Clara, Santa Teresa, que están concesionadas a un privado, a la EFSA, y hoy la CBC le ha otorgado incluso una salvaguarda también para que Acuoccidente pueda generar, en caso de desabastecimiento, poder también sacar una reserva de agua. Eso, si nosotros no sabemos eso, no lo conocemos, no defendemos los páramos. Allá, el páramo de Las Hermosas es una fábrica de agua, esa fábrica de agua hay que cuidarla. ¿Y cómo se cuida? Evitando que el ser humano llegue, el hombre llegue allá. Eso hay que dejar que la naturaleza actúe sola, no subir ganadería, hacer paseos o ecológicos de tal forma de que conozcamos a través de la pedagogía el proceso de la fábrica de agua y podamos conocer, no dejar residuos en los ríos, mirar cómo hacemos para el sistema de la disposición cuando se construye, porque aquí se construye y no se construye con las dos situaciones de las aguas residuales y las aguas lluvias. Entonces, hay toda una situación que hay que empezar a conocer y a conductarnos. Palmira está al garete, la verdad es que está al garete en sistemas
en los sistemas de cuidado, de manejo, de responsabilidad, y está el garete en el sistema de pedagogía, de hacerle conocer y empoderar la situación. Ese es el gran pecado que tiene Palmira, porque genera una ejecución improvisada. Aquí lo que tenemos que hacer es un proceso de sensibilización y empezar a conocer, a enseñarle desde los pequeños, que si nosotros no le ponemos un paro y un coto a esto, pues no vamos a tener un planeta de aquí a 100 años. Se nos ha terminado el tiempo en GCD Noticias, pero antes de irnos, rápidamente la invitación a todos los ciudadanos para el día que voten, voten en blanco. Bueno, yo invito a todos los palmiranos y palmiranas para que el 25 de octubre acompañen esta iniciativa que ha sido avalada por el Polo Democrático, en el sentido de que se ha constituido en el tarjetón, van a encontrar no 4 candidatos, van a encontrar 5 opciones además del voto en blanco, donde va a estar entre esas 5 opciones la opción que ha planteado el Polo Democrático a través del comité promotor, que se llama Cotuda Blanco. Cotuda vota en blanco, Cotuda es Palmira, Palmira vota en blanco. Entonces, de esa forma nosotros vamos a generar el proceso de transición y darle realmente una enseñanza a la clase dirigente de que ya basta, que Palmira tiene esa solución, pero que basta, tenemos que hacer un freno y cambiar esta dirigencia para transformar a Palmira. Muchas gracias, César Augusto Quintero, abogado de profesión, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Esto fue todo en GCD Noticias, presentó Kerly Dayana Portilla. Que tengan un feliz día, que Dios los acompañe en todo lo que hagan, les salga muy bien y que Dios los bendiga. La Santiago transforma tu mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira. PBX 518-3000. Extensiones 242 y 528. O en la página web www.usc.edu.co. Inscríbete ya.